Y ahora vamos a otra cuestión que tiene que ver con lo que pasa en el Senado. Sí. Se ha hablado estos días por varias cuestiones de lo que está pasando en el entorno de la vicepresidenta Victoria Villarruel. Si Victoria Villarruel estaba lejos del gobierno y lejos de Javier Milei, te diría que después de los cambios que estamos viendo en los últimos días y que todavía no se terminaron, va a estar más lejos aún. ¿Por qué? Porque salen de su entorno, se están confirmando las renuncias / despedidas de las personas que tal vez abogaban porque haya gestos para con Milei, para con Karina, para con el gobierno en general, y se abroquelan más en su entorno personas que la distancian de eso. Es decir, si la distancia ya estaba marcada, te diría que se va a ensanchar. Concretamente, ¿qué sucede? Por un lado tenemos hoy una nota muy interesante de Gustavo Ibarra que cuenta que hoy una persona que fue procesada en su momento por delitos de lesa humanidad, que fue sobreseída por prescripción, digamos, que está designado a su lado. Tenemos también la entrada y la consolidación de otro personaje muy interesante, que es Claudio Gallardo, que está operando virtualmente como subsecretario, que era la mano derecha de César Milani en su momento, una persona cuestionada y observada por potenciales tareas de inteligencia, y salen de su entorno. Justamente ayer hubo un comunicado que por ahí a muchos no les significó nada, pero al mundo libertario sí, que era un distanciamiento de ella con una cuenta que se llamaba La Derecha Argentina, que era un grupo de jóvenes con las que ella aparecía usualmente. Ellos lo que denuncian es que lo sacan del entorno por haber querido fiscalizar para la Libertad Avanza. Entre ellos, por ejemplo, una persona que fue muy importante dentro del Senado en su momento, que es un joven que se llama Juan Martín Donato. Él ya prácticamente corrido del Senado. Y otro personaje que es ruso, que en su momento había estado cerca de Milei en 2021, que ahora aparece además todo un entuerto en redes sociales, porque Lilia Lemoyne, que es muy cercana obviamente al presidente y a su hermana, denuncia que en su momento lo había denunciado por agresiones físicas. Déjame tratar de sintetizar todo este plano. Vos decís que Victoria Villarruel tenía en su entorno un grupo de gente que le pedía tender puentes. Sí, incluso se reunió con Santiago Caputo. Ajá, con gente de Santiago Caputo. Bien, o Santiago tender Caputo. puentes con el Poder Ejecutivo. Sí. Y otro sector de su entorno que promovía una profundización de la grieta que la separa en esta relación político totalmente independiente, que es el que parece que va a profundizar ahora. Ahí iba. Con ese proyecto, primero te puedo confirmar que interpósitas personas... Estás diciendo algo fuerte. Vos decís que Villarruel está por inaugurar un espacio político propio. Yo diría que con las personas que van a quedar en su entorno es muy difícil que ese proyecto político confluya con el del oficialismo, con el de la Libertad Avanza, y que por la información que tenemos confirmada, las reuniones que el equipo de Victoria Villarruel tuvo con personajes de la política no son exactamente personajes libertarios, sino te diría que todo lo contrario. Viejos personajes conocidos del radicalismo, algunos del peronismo no kirchnerista, y un proyecto que empieza a florecer de esa forma. Hay una influencia, digamos, de su equipo hacia Victoria Villarruel. No quiere decir que la manejen como un... ¿Te puedo preguntar algo? Claro. Me está llegando una información... Sí. ¿Russo, dijiste Russo, trabaja con Guillermo Moreno? Russo con Guillermo Moreno. Sí. Te diría que ¿puede haber una confluencia de Victoria Villarruel con Guillermo Moreno? Sí, hubo conversaciones con Guillermo Moreno, sí hubo conversaciones, esto es más fuerte aún, con Coti Nocilia. Bueno, el Coti Nocilia de todas maneras tiene otros vínculos. Bueno, con la Nocilia habla con todo el mundo. Por supuesto, pero no los tenía tan fuertemente con Villarruel. También tiene vínculos con la Libertad Avanza. Lo de Guillermo Moreno sería asociarse, te diría, con lo peor del peronismo, porque es alguien... Ayer hablé con una fuente del peronismo nacionalista, católico, que se reconocen en sintonía con Victoria Villarruel. Sí. Hay una búsqueda, te diría, por parte de ese peronismo, de ver a Victoria Villarruel como una figura potencial para levantar el espacio, esa de derecha nacionalista. La otra cara de la moneda que tiene Cristina. Bueno, y te diría que de alguna forma también algunas personas del entorno de Villarruel coinciden que podría ser una estrategia. Y que están, te digo, con conversaciones hubo, hasta ahí te lo pongo. A ver. Después lo que salga de eso, si son algún tipo de acuerdo... Déjame buscar algo.
conversaciones y vínculos hubo. Seguí porque estoy buscando algo, a ver si lo encuentro. O sea, te cierro con Victoria esto de Villarroel chicos, con el nacionalismo católico. Exacto. Lo que denuncian estos chicos que formaban parte de su entorno es que la razón por la que los desplazaron es porque fueron a fiscalizar para la Libertad Avanza en la ciudad de Buenos Aires. Y que ahí hubo una suerte de reproche por parte de Villarroel de que era una traición ir a fiscalizar para Karina Milei, para el equipo del presidente, básicamente. Es decir, ahí hay una profundización. Creo que hubo una señal con la reivindicación incomprensible en su momento de Isabel Perón, Sí. con todo lo que eso significa. Eso fue ideado por el mismo grupo que hoy la empuja al peronismo nacionalista. Bueno, esto, y perdón, voy a agregar algo. ¿Qué me decís, Flor? Sí, ahí voy. ¿Quién no se afilió a la Libertad Avanza? No, por supuesto que ella. Claro. No se afilió. No se va a afiliar, jamás. Se afilió ante Te voy a dar un dato más. Bullrich. En esas conversaciones que hubo con el entorno presidencial a fines del año pasado, la convención a Victoria Villarroel de borrar el tuit de Francia. ¿Se acuerdan de ese polémico tuit de Francia? Sí. Lograron que en un momento estaba incluso, todavía seguía piñado, que es cuando lo pones arriba en tu Twitter, lograron que lo borre. Y ahí hubo un acercamiento, pero rápidamente, ¿sabes qué llegó? El tuit de Gallo, del gendarme Gallo. ¿Se acuerda que cuestionó qué es lo que había hecho el Ministerio de Seguridad al respecto? Ahí se terminó de romper todo. Voy a agregar una sola una de cosa. cal, una de arena y... Bueno, pero eso fue muy poco hábil por parte de Villarroel. Probablemente fue uno de sus peores deslices. Pero era cuando Milei tenía que viajar a Francia a verse con Macron. Y además fue cuando... Me parece que fue la primera movida más pública de Karina de ella salir a pedir perdón a la Embajada de Francia. Claro, pero eso fue... ¿Sabés qué fue eso? También la puja de ella o la puja contra Karina Milei. ¿Te acordás que ella salió en esa entrevista llamando jamoncito al presidente y diciendo que estaba entre dos mujeres fuertes? Bueno, a ver, me dicen que alguien llamó a un importante hotel de la ciudad a pedir lugar en la agenda para lanzar un espacio de Victoria. Pero esto me lo dice la gente de un hotel, no sé. Opa, es un dato ese, ¿eh? Yo te digo, hay que ver que eso no sé, acá hay un tema práctico. Si me siguen llamando se me termina el programa. O sea, me tienen que llamar hasta las 19:45 porque está Majul ya del otro lado. No, es muy fuerte, te lo profundizo otro día. Basta, no puedo creer. Bueno, Russo con Guillermo Moreno. Sí, una relación bastante ya solidificada entre Russo y Victoria Villarroel también. Vamos a ver.